662 57 59 86 y en nuestra web esenciavital.es. Aquí, Radio Evolución Burgos, 103.7 FM. Y en Radio Evolución Burgos, en el 103.7 de la FM, comienza Vitaminas para el Alma, con Julia de Miguel. Por favor, domestícame, suplicó el zorro. Lo haría, pero no dispongo de mucho tiempo, contestó el Principito. Quisiera encontrar amigos y conocer muchas cosas. Sabes, solo se conocen las cosas que se domestican, afirmó el zorro. Los hombres carecen ya de tiempo, compran a los mercaderes cosas ya hechas. Y como no existen mercaderes de amigos, es muy simple, los hombres ya no tienen amigos. Si realmente deseas un amigo, domestícame. ¿Y qué es lo que debo hacer?, preguntó el Principito. Debes tener suficiente paciencia, respondió el zorro. En un principio te sentarás a cierta distancia, algo lejos de mí sobre la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. La palabra suele ser fuente de malentendidos. Cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al otro día el Principito volvió. Lo mejor es venir siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si sé que vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a estar feliz desde las 3. A medida que se acerque la hora, más feliz me sentiré. A las 4 estaré agitado, inquieto, comenzaré a descubrir el precio de la felicidad. En cambio, si vienes a horas distintas, no sabré nunca en qué momento preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Y qué son los ritos?, preguntó el Principito. Se trata también de algo bastante olvidado, contestó el zorro. Es aquello que hace que un día sea diferente de los demás, una hora de las otras horas. Te daré un ejemplo. Entre los cazadores hay un rito. Todos los jueves bailan con los jóvenes del pueblo. Para mí el jueves es un día maravilloso, ya que paseo hasta la viña. Si los cazadores no tuvieran un día fijo para su baile, todos los días serían iguales y yo no tendría vacaciones. Fue así como el Principito domesticó al zorro. Pero al acercarse la hora de la partida... «Ah», dijo el zorro, «voy a llorar». «No es mi culpa», repuso el Principito. «Tú quisiste que te domesticara, no fue mi intención hacerte daño». «Sí, yo quise que me domesticaras», dijo el zorro. «¿Pero dices que llorarás?» «Sí», confirmó el zorro. «¿Ganas algo entonces?», preguntó el Principito. «Gano», aseguró el zorro, «por el color del trigo». Luego sugirió el Principito. «Vuelve y observa una vez más el jardín de rosas. Ahora comprenderás que tu rosa es única en el mundo. Cuando vuelvas para decirme adiós, yo te regalaré un secreto». Se dirigió el Principito nuevamente a la rosa. «En absoluto os parecéis a mi rosa. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Así era mi zorro antes, semejante a 100.000 otros. Al hacerlo mi amigo, ahora es único en el mundo». Las rosas se mostraron ciertamente molestas. «Sois bellas, pero aún estáis vacías», agregó. «Todavía nadie puede morir por vosotras. Es probable que una persona común crea que mi rosa se os parece. Ella, siendo solo una, es sin duda más importante que todas vosotras, pues es ella la rosa a quien he regado, a quien he puesto bajo el globo. Es una rosa que abrigué con el biombo.
Ella es la rosa cuyas orugas maté. Ella es a quien escuché quejarse, alabarse y aún algunas veces callarse. Ella es mi rosa. Regresó hacia donde estaba el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Mi secreto es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y así, con este texto de El Principito, comenzamos Vitaminas para el alma. Buenos días. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para podértelo dar, una vitamina quita penas, para poder regalar, un remedio para cuando duela, una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de esperanza, un tratamiento de viento si quieres volar, para festejar la primavera, un comprimido de amor, para sentir calor y dar candela, 2 infusiones de sol, para las cosas malas, hierba buena, una paña, un remiendo, una Pues hoy está con nosotros Begoña Ibarrola. Ella es psicóloga y escritora, es experta en inteligencia emocional, inteligencias múltiples y musicoterapia. Es formadora de profesorado, familias y empresas. Y es muy conocida en muchas casas donde hay niños y niñas porque sus cuentos han ocupado un lugar muy importante en los hogares. Y no es para menos, tiene cuentos como cuentos para sentir, cuentos para educar a niños felices, cuentos para descubrir inteligencias y bueno, pues han conquistado las casas y a los niños a través de los cuentos. En mi caso también ha sido así, mis hijos crecen y se duermen con cuentos de Begoña, Historia de una lata, La princesa valiente, Los guardianes del arco iris. Ella a través de los cuentos invita a contarnos historias llenas de emociones, de sentimientos, a reconocer nuestras emociones, a expresarlo. Begoña, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Julia. Es un placer que estés aquí y que podamos compartir este ratito contigo. Muchas gracias. Bueno, para mí también, y te lo agradezco. Gracias. Begoña, en una conferencia que escuché hace poco que tú dabas en Gestionando Hijos, comenzabas diciendo que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Ese templar el alma tiene que ver mucho con la gestión emocional, ¿verdad? ¿Qué es para ti la gestión emocional? Bueno, yo creo que las emociones son una parte fundamental del ser humano y como deben ser educadas, aunque realmente no es algo que se hace de forma consciente, pues nosotros podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos o a los niños y adolescentes con los que convivimos a manejar todo ese mundo emocional que a veces como se producen reacciones un poco fuertes porque las emociones tienen su propia energía, les dificulta el manejarlas, el gestionarlas y el saberlas expresar de forma adecuada. Por eso la gestión emocional es tan importante dentro de la educación.
¿Cómo ayudan los cuentos? Porque yo creo que tu trabajo a través de los cuentos es ayudar o acompañar a las familias, primero y también en la escuela, pero a las familias a que a través de los cuentos enseñen a los niños a reconocer y a gestionar esas emociones. ¿Cómo ayudan los cuentos a este trabajo? Bueno, los cuentos realmente se dirigen casi siempre a la mente y al corazón del niño o de la niña, del que está leyendo o del que está escuchando, porque no olvidemos que la primera función de los cuentos se realiza con la escucha, es decir, adultos cariñosos, sensibles, que nos han leído cuentos y a través de los cuales se han generado espacios emocionales muy vívidos, muy reales. Entonces, una vez que ya pasamos de la magia de la escucha a la magia de la lectura, nos damos cuenta de que los personajes están viviendo emociones, tienen sentimientos, están viviendo experiencias, algunas veces fáciles y otras veces más difíciles. Y por lo tanto, a través del cuento podemos producir en los lectores un entrenamiento emocional, es decir, salir de ellos mismos y vivir las emociones de los personajes de los cuentos, pero con una distancia de seguridad, es decir, no en primera persona, sino que eso les sucede a otros niños, a otras niñas, a otros animales, a otros adultos que aparecen en esos relatos. Por eso los cuentos desde siempre han sido transmisores de valores, de enseñanzas, incluso de normas de conducta, y tienen un potencial que muchas veces se ha minusvalorado y que a mí me ha apetecido mucho pues recuperar y revalorizar. ¿Qué poder tiene el cuento, Begoña? ¿Cuál es el poder del cuento? Tiene muchísimos poderes. Fíjate, porque en un primer momento podíamos hablar de una función lúdica, ¿no? Porque, bueno, pues son elementos que nos entretienen, que nos divierten, que nos hacen volar con la imaginación, pero este aspecto de desarrollar la imaginación también es un potencial tremendo de los cuentos. Y la imaginación es una función de la mente que no podemos dejarla en segundo lugar, sino que es tremendamente importante. Todos los avances científicos, todos los avances tecnológicos, todo el avance en general de la sociedad está provocado ese avance por una mente creativa, por una mente imaginativa. Es decir, que esa función mágica, lúdica y fantástica de los cuentos también es muy importante. Tiene otro poder muy importante también que ya lo he nombrado antes, como transmisor de enseñanzas, de contenidos muy profundos pero realizados de una manera muy sencilla, muy asequible. Y tiene también una función terapéutica que quizás fue el comienzo en mi caso, de escribir cuentos. Yo escribía cuentos en las sesiones de terapia con los niños. Yo he sido terapeuta infantil muchos años y yo veía cómo ese potencial de los cuentos, de ver en el niño, en el protagonista del cuento, problemas que uno tiene dentro de él, formaba dentro del sujeto una catarsis, o lo que decimos los psicólogos, una reacción que nos permite, a través de lo que estamos leyendo o de lo que estamos observando, observarme también a mí y darme cuenta de qué es lo que me pasa en mi interior. O sea, que también podríamos hablar de una función terapéutica, aparte de lúdica, aparte de potenciar la imaginación. Entonces, la educación emocional iría muy de la mano de esa función terapéutica de enseñar al lector a conocerse a sí mismo a través de los libros que lee. Begoña, en tus cuentos, algo que a mí me gusta y me ha ayudado mucho ha sido que después de cada cuento o en las colecciones que había, tú explicabas a los padres qué era esa emoción, cómo poder preguntar al niño a través del cuento para que descubra cosas sobre esa emoción. Necesitamos los padres también formarnos un poco en temas de emociones, ¿verdad? Claro, porque en realidad casi todos los adultos pues no hemos recibido una buena educación emocional. Dependiendo un poco cómo fuera el estilo emocional en nuestra familia, eso es lo que hemos vivido como norma, como algo totalmente incorporado a la vida diaria.
Entonces yo me encuentro a veces padres y madres que realmente les cuesta entablar una conversación sobre las emociones y los sentimientos de los hijos. En este sentido, nos tenemos que dar cuenta que las emociones las sentimos antes de nacer y yo creo que hasta minutos antes de morir estamos sintiendo emociones. Por lo tanto, como somos seres emocionalmente activos, todos los días sentimos diferentes emociones, lo podemos elegir como un tema de conversación con nuestros hijos, aunque a veces es difícil trabajar determinadas emociones con ellos o ayudarles a canalizar determinadas emociones como es la tristeza. A ningún padre o madre le gusta ver a sus hijos pues que estén tristes o pasando un mal momento. Y sin embargo sabemos los adultos que la vida está tejida con todo tipo de emociones y no podemos evitar ninguna de ellas. Por eso también mi parte de formación va dirigida a padres, profesores, personas adultas en general que no hemos recibido esta formación y que a veces con la mejor intención hacemos daño emocionalmente a nuestros hijos sin darnos cuenta. Por ejemplo, pues intentando que no estén tristes y haciéndoles salir de la tristeza sin darnos cuenta de que esos momentos le van a conectar con su mundo interior y que le van a servir además para ser fuerte, para elaborar procesos un poco complicados y que la vida luego va a estar llena de esos pequeños momentos y si desde pequeños se entrenan, van a estar preparados. Entonces nosotros como adultos ahí tendremos una función de acompañarles en sus emociones, de enseñarles a reconocerlas, pero también una muy importante que es ayudarles a que las expresen de una forma adecuada, que ahí es un poquito donde centramos el tema de la gestión emocional. Por eso mis cuentos siempre, aparte de esa función lúdica y esa función entretenida, tienen también el objetivo de ayudar a los adultos pues a educar las emociones de los más pequeños. Begoña, y esto en casa, pero ¿y en la escuela? ¿Qué importancia tiene la educación emocional en el ámbito educativo? Afortunadamente cada vez tiene más espacio. Yo llevo ya 20 años dando formación en educación emocional a profesores, a equipos directivos, a orientadores, es decir, todas las personas que ahora mismo trabajan en educación se dan cuenta, porque además hay aportaciones de la neurociencia muy importantes, de cómo el aprendizaje está influido por las emociones y que generando un buen clima emocional en la clase y ayudándoles a los alumnos a expresar de forma adecuada sus emociones, todo el potencial cognitivo queda liberado y los alumnos prestan mucho más atención, absorben mejor los contenidos, son capaces de relacionar conceptos más difíciles, es decir, su cerebro está más preparado siempre y cuando las emociones estén bajo control. Y esto yo creo que todos los educadores se han dado cuenta de la importancia de la educación emocional. De hecho, lleva varios años existiendo una 9ª competencia en Castilla-La Mancha, en la Consejería de Castilla-La Mancha, que es la competencia emocional, que es una competencia de evaluar. Y recientemente se ha creado la asignatura de Educación Emocional de la Creatividad en Canarias, en la Comunidad Canaria, que tiene su horario, tiene su profesorado, tiene su sistema de evaluación y que de alguna manera está resaltando el dar un espacio, un tiempo y una valoración a los contenidos y al desarrollo de competencias emocionales. Así que yo soy muy optimista porque veo que cada vez la educación emocional, aunque sea de forma transversal o en concreto en una asignatura como en Canarias, va teniendo cada vez más peso y sobre todo que ya no es cuestionada, porque yo recuerdo hace 19, 20 años que todavía me miraban un poquito con la cara así un poco extrañados como diciendo, pero ¿cuándo vamos a poder atender esto? Si el currículum es muy potente y nos presiona. Hoy en día, afortunadamente, ya nadie cuestiona que es necesario educar las emociones, igual que se necesita educar el pensamiento en nuestras capacidades cognitivas. Así que yo soy muy optimista. Le ciel bleu sur nos peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, tu me fuis du monde entier. Tant que l'amour inonde mes matins, tant que mon corps frémira sur tes
algo, Begoña, que yo veo en las escuelas, en los coles, es que la educación emocional está muy presente en los primeros años, en infantil, pero luego a medida que vamos subiendo, primarias, en la ESO, se va perdiendo. Igual que se va perdiendo la magia de los cuentos. A mí me parece, yo en mis formaciones, creo que los cuentos tienen un poder enorme, aunque no sean niños, van dirigidos a adultos, ¿no? ¿Cómo poder mantener ese interés y ese trabajo de educación emocional, no solo en infantil, sino también en primaria y en los demás cursos? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú dices, porque en infantil la organización incluso día a día de la clase permite una mayor flexibilidad y por lo tanto todos los profesores y maestros de infantil valoran y dan un espacio al trabajo emocional que prácticamente está tiñendo todo el día a día de los niños pequeños, porque nos tenemos que dar cuenta que antes que seamos seres pensantes y tengamos un desarrollo cognitivo, hemos sido seres sensibles, de modo que en educación infantil las emociones están a flor de piel y se están trabajando con ellas todos los días. ¿Qué sucede? Que en primaria hay una presión por el currículum, hay un tiempo limitado y el profesorado que está trabajando en educación emocional lo hace de forma transversal. Es decir, es una propuesta ya no tan selectiva como lo que hablaba de la asignatura de educación emocional y de la creatividad, sino que todos los profesores en sus materias saben que tienen que tener en cuenta la empatía, saben que tienen que ayudar a sus alumnos a tener una buena regulación emocional, saben que en algunos momentos tienen que provocar actividades emocionantes para que lo que estén aprendiendo a nivel cognitivo se fije mejor en la memoria. Entonces, el abordaje en primaria suele ser más de forma transversal. ¿Qué sucede en secundaria? Que nos encontramos que los adolescentes tienen, bueno, aparte de un contenido curricular muy extenso y que viven con mucha presión, tienen un cambio hormonal. La pubertad lo que está provocando es unos altibajos emocionales muy potentes. Y entonces, ahí sí que el profesorado de secundaria y bachillerato, que están más enfocados a impartir su propia asignatura, lo suelen tener más difícil. Eso no significa que sea imposible, porque yo conozco muchos profesores de bachillerato y secundaria que están trabajando con este enfoque dentro de las aulas y que tienen en cuenta la educación emocional. Pero evidentemente hay que hacerlo con más conciencia y tenerlo en cuenta, no dejarlo simplemente a lo que vaya surgiendo, como que tiene que estar más dentro de la programación y que si, por ejemplo, se están aprendiendo determinados contenidos cognitivos, esos profesores de secundaria meten a los alumnos en situaciones emocionalmente muy activas, en los que tienen a lo mejor que hacer algún tipo de trabajo cooperativo, y luego analizan, ¿no?, qué es lo que ha pasado a nivel emocional. Por lo tanto, sí que es más difícil, pero no es imposible. Y en cuanto al papel de los cuentos, fíjate, has empezado leyendo El Principito. Yo creo que El Principito es uno de los cuentos que más adultos leen o han leído. Y porque realmente las enseñanzas y los contenidos que nos transmiten los cuentos nos permiten vernos a nosotros mismos y elaborar nuestro mundo interior. Por lo tanto, no es solamente algo para entretener. Yo creo que hay que hacer más todavía por potenciar la lectura en los adolescentes y en los adultos. Pero el cuento es un recurso magnífico y hay cuentos para adultos excepcionales, como el párrafo que has leído tú. Begoña, en esta educación emocional, ¿qué papel juega el cuerpo a la hora de educar emociones? Muy importante porque el cuerpo es el elemento que tenemos para expresar esa reacción interna que sentimos. ¿Qué sucede? Que evidentemente
dentro del cuerpo el elemento que más expresa lo que sentimos es el rostro. Entre el movimiento de ojos, boca y cejas, combinando los músculos que están o que nos permiten mover esos tres elementos, podemos expresar un sinfín de emociones. Por lo tanto, el cuerpo, en cuanto expresión global de una emoción, tiene una importancia tremenda. Y sobre todo, cuando los niños son pequeños, no solamente transmiten emociones, sino que las perciben a través de las caricias, a través de los abrazos, a través de las sonrisas. Lo que sí que es cierto es que no podemos desvincular la parte emocional de la parte física, porque además, cada vez que sentimos una emoción, la composición de nuestra sangre cambia. Por lo tanto, cada una de nuestras emociones está programada en nuestro ADN, sobre todo esas emociones primarias, alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco, están programadas para dar una respuesta, pero una respuesta global, que engloba todo el cuerpo, no solamente a nivel emocional interno. Por lo tanto, el cuerpo es el interfaz entre lo que nosotros estamos sintiendo y lo que queremos comunicar a los demás. ¿Qué sucede? Que a veces, si no trabajamos bien esa expresión hacia los demás, esa expresión, por ejemplo, gestual, los demás no saben qué estamos sintiendo, porque realmente el proceso emocional es interno. Luego, el cuerpo sería el traductor externo, el que a través del rostro o a través de la expresión corporal global, incluso la postura corporal, está dando información al otro de cómo yo me siento por dentro. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Begoña, y no me gustaría terminar sin hablar de la música. ¿Cómo vinculamos la música a las emociones? ¿Qué papel tiene? Bueno, en la música hay tres elementos fundamentales: el ritmo, la melodía y la armonía. Así como el ritmo activa y va dirigida más hacia nuestra parte física, la melodía va directamente al corazón, es decir, es el elemento musical más vinculado con nuestras emociones y sentimientos. Entonces, la música siempre nos invita a sentir algo. Una melodía, una canción que aprendemos es porque nos transmite algo. Y nosotros rememoramos esa emoción cada vez que cantamos o escuchamos esa música. Por lo tanto, es un elemento que nos permite conectar con el mundo emocional y también expresarlo, porque a través del aprendizaje de canciones, a través del aprendizaje de un instrumento o de una danza, de un baile, yo puedo expresar con esa música lo que estoy sintiendo. De modo que es un elemento fabuloso, no solamente de expresión, sino también de regulación, porque no olvidemos que aunque toda música puede tener una melodía principal, también tiene un ritmo que está regulando esa expresión emocional. Por lo tanto, es un elemento muy bueno de regulación emocional y de expresión. Te entregaré un amor tan delicado como nunca viste y no se repite. Y le damos el espacio suficiente, más que en la familia, en el cole, porque yo tengo la sensación de que ahí sí que estamos perdiendo un poco, ¿no?, la conexión con la música. Yo creo que se están perdiendo dos elementos muy importantes que tienen que ver con la expresión artística. Todo lo que es la expresión incluso pictórica, la expresión artística y la expresión musical están quedando relegadas, pero siempre han sido María, siempre han sido consideradas asignaturas de tercer, cuarto orden. Y cuando hay que recortar tiempos porque surge alguna cosa imprevista, casi siempre se recorta de las clases de arte, de las clases de plástica o de música. Y esto es un grave error. Un grave error, en principio, porque justamente los elementos artísticos son equilibradores de nuestras emociones, son reguladores.
Es decir, a través del arte, sea en plástica, sea en música, sea en movimiento, yo saco de mí y el resto del día normalmente estoy introduciendo datos en mi cerebro. De modo que esa capacidad de expresar es una capacidad catártica que permite que los alumnos recuperen el equilibrio. Si algún día desaparece la música o desaparece la parte plástica y artística de las aulas se pueden convertir en campos de batalla, donde los alumnos estén súper tensos, creen muchos conflictos y no den salida a su parte creativa, que es la que precisamente permite la plástica y la música. Yo sí que estoy un poquito quejosa en este sentido de ver que por más que hay investigaciones de la neurociencia, de cómo la música, la plástica, lo artístico potencia también los aprendizajes de las demás áreas, pues esto todavía no se tiene suficientemente en cuenta y siguen siendo pues asignaturas de segundo orden. Con lo cual yo no estoy nada de acuerdo porque sé el potencial tan tremendo que tienen las artes en general para equilibrar la vida emocional del ser humano. Sobre la madera, los pies de una sirena se mueven rápido, como en el agua. Sus trenzas caen sobre sus hombros como escalera a su corazón. Su pelo rubio a trocitos parece un antojo del sol. Sus pestañas finitas parecen la tela de una araña bien hecha para sujetar tu lagrimita. Cuando mami cuenta mentirillas, te voy a comer los dientes, te voy a comer la nariz, te voy a comer las manitas, te voy a comer toda entera a ti. Te quiero más que a una sandía, te quiero más que a una sombrilla, te quiero más que a mi vida, mi vida, mi vida. Te quiero más y exploto. Te quiero más. Me gustaría, Begoña, preguntarte por cómo ves ese vínculo familia y escuela que pueda hacer que todo, a veces estas carencias, estas necesidades emocionales se compensen. A mí me parece que la comunidad educativa tiene que estar mucho más vinculada y entrelazar tanto los datos sobre los alumnos y los hijos, hijas, como ayudarles a remar en la misma dirección, ¿no? La familia y la escuela. Cuando se consigue esta colaboración entre la familia y la escuela, el beneficiado es el hijo siempre, porque empieza a darse cuenta de que los adultos que le rodean, aunque sean y participen de diferentes ámbitos, tienen los mismos objetivos y tienen la misma orientación. El problema surge desde el punto de vista de que no es obligatorio que, por ejemplo, padres y madres acudan a una formación que puede ofertar el colegio. Yo muchas veces he participado en escuelas de padres y madres y el director o la directora casi siempre me ha dicho, bueno, es que han venido justamente los que menos lo necesitan, ¿no? Entonces, como evidentemente no es algo que se pueda obligar a las familias, pero que sí que es algo recomendable, lo que sí nos hemos dado cuenta, porque esta es mi experiencia, que cuanto más unión hay entre la familia y la escuela, los hijos salen más beneficiados, pero además no solamente eso, sino que los padres y madres se forman en aquellos aspectos que a lo mejor ellos pues no han tenido esa formación o esa información en su momento. De modo que para mí el objetivo es crear esa comunidad de aprendizaje donde realmente ambas partes, aunque sepan que tienen responsabilidades diferentes, trabajen por el bien común del niño, del hijo, del alumno. Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti.
como ahora pienso. Begoña, ha sido un placer tenerte aquí y poder charlar contigo. Yo sé que hace poquito estuviste aquí en Burgos, en unas jornadas en el Colegio de La Salle. Yo no pude estar y de alguna manera esta es la forma de compensar eso y de hacerme este regalo a mí, porque realmente me ha encantado hablar contigo. He aprendido mucho y me encantaría que fueses tú la que cerrase de alguna manera el programa de hoy, con alguna reflexión que ahora mismo te surja y quieras compartir con nosotros acerca de los cuentos, la música, las emociones. Bueno, lo primero, decirte que te agradezco la invitación y decirte también que estaré en la Feria del Libro de Burgos. ¡Qué bien! Pues me imagino que sobre el día 28 podré estar allí firmando ejemplares. Y quiero terminar, yo creo que recordando el texto del Principito que tú comentabas al comienzo del programa, ¿no? Que lo esencial es invisible a los ojos, pero no es menos importante que lo que se ve externamente. Una llamada quizás a descubrir y a mirar hacia adentro, a descubrir el potencial que tiene nuestro mundo interior, a enseñar a los alumnos a mirarse dentro, a mirar su corazón, a enseñar a los hijos a valorar lo que sienten, a valorar su corazón, porque quizás en esta sociedad demasiado centrada en lo externo, en las prisas, en todo lo que es acción, yo quiero cerrar este programa invitando a la reflexión, al sentir, a prestar atención a ese mundo interior que a veces requiere cerrar los ojos y simplemente dejarnos llevar por una música, por una emoción, por un sentimiento. Esta quizás sería mi última recomendación, no, ni un consejo tampoco, sino una forma también de reflexionar con todos. Somrius, sóc el nen que vaig ser. Si jo vello pels teus somnis. Pues con esta maravillosa reflexión de Begoña Ibarrola, a quien podéis encontrar en su web, que es begoñaibarrola.com, en Facebook, a través de sus libros. Y si no, en Burgos, en la Feria del Libro el día 28, nos despedimos. Gracias, Begoña, y a todos, buenos días. Esto han sido Vitaminas para el Alma en Radio Evolución. És que la teva alegria amaina el meu dolor i així jo sé que viure és molt bonic.
Evolución Burgos 103.7 FM. Tercer Congreso Psicoeducativo de Asire Educación. Educando al futuro. Participa. Talleres, investigaciones, ponencias, post. Aquí, Radio Evolución Burgos. Tercer Congreso Psicoeducativo de Asire Educación. Educando al futuro. Participa. Talleres, investigaciones, ponencias, pósters, comunicaciones. 15 y 16 de abril en Burgos. Una nueva educación está llegando. Inscripción y entradas en asire.es o en el 699 347748. Estaba en Burgos presentando mi última película. Quería llevar un detallito a mi madre. Ya sabéis cómo son las madres, ¿no? Mi manager me trajo una morcilla, pero una estrella como yo con una bolsa de plástico. Al final compré la auténtica morcilla de Cardeña. No sabía cuál elegir, si la morcilla de autor, la morcilla tradicional o el estuche de 3 morcillas. Al final me llevé todos. Regala morcillas de Cardeña. Un regalo de cine. Nos encuentras en el Mercado Sur. Encuentra la casa de tus sueños con Inmobiliaria San Pablo. Su profesionalidad, sus más de 10 años en el sector y sobre todo la satisfacción de sus clientes hacen de Inmobiliaria San Pablo una referencia en el servicio integral de compraventa o alquiler de todo tipo de inmuebles. No pierdas la ocasión y si buscas piso, nave o local, consúltanos. Inmobiliaria San Pablo, Avenida de la Paz 9, teléfono 947 21 71 16. Manolo, ¿pero dónde estás? Pues ahora mismo, tomándome un Valnogal. Tú sí que sabes. Para alternar, lo mejor es un Valnogal. Tinto Valnogal, bodegas y viñedos de Julio Miñón y familia con la denominación de origen Ribera del Duero. Saborea el trabajo bien hecho. Visítanos en la web bodegasrobeal.com. Este domingo en Cinema Paradiso, por la mañana, mercadillo artesanal y de segunda mano. Ven, tómate algo y descubre nuestra artesanía, joyería, arte en papel. Este domingo en Cinema Paradiso, un vermú diferente. Cinema Paradiso, Plaza Roma 12. Hola, soy José Manuel de Castilla Floristería. ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad para sorprender. Llámanos al 260022 y con flores, plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces. O bien pásate por la calle Santander 13, calle Vitoria, esquina calle Santiago o Martínez del Campo 4, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Calidad, precio, garantía y servicio. Castilla Floristería. Aquí, Radio Evolución Burgos. En Radio Evolución Burgos, Echando la Mañana con Jesús García Bueno. Analizamos la actualidad burgalesa con entrevistas, concursos, música. Todo lo necesario para que Echando la Mañana sea algo muy fructífero. Aquí, en Radio Evolución. Bueno, quedan 25 minutitos para esa hora fatídica de la 1 del mediodía. Bueno, no pasa nada, no va a pasar nada a esa hora porque a esa hora pues, vamos a estar con el perro albino. No va a pasar nada. 10 graditos de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Es miércoles 13 de abril y no ha llovido, pues lo único que no ha pasado, claro. Por lo demás seguimos aquí echando la mañana. Ya sabéis que a estas horas nos gusta decir eso de buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Y también nos gusta dar un repasito a lo que son los titulares de la jornada. Titulares que comenzamos con el Correo de Burgos.
Nos habla que Luis Tudanca quiere revertir el Hospital Universitario de Burgos, igual que el de Santander y Valencia. Pretende el secretario regional del Partido Socialista que las consejerías de Sanidad cántabra y valenciana le guíen en los pasos del rescate. Primera toma de contacto de la comisión investigadora con el hospital, y es que los representantes de la comisión de investigación visitaron el hospital y se entrevistaron con la dirección y con la plantilla. La cubierta de San Juan sirve de marco para un estreno, en este caso, tras el exhaustivo repaso al siglo de vida del monasterio de San Juan. Ronco Teatro en las vidas vividas, el relevo bajo la nueva cubierta llega de la mano de otra compañía burgalesa, Calicanto. El Colegio de Médicos avisa que la retirada del sello docente afecta a Aranda y a Miranda. Y Deportes tendrá que arreglar los fallos que restan en el Coliseum. La OUTE se niega a firmar la recepción de la obra. Fallan hasta las puertas de emergencia. Y en los titulares de Diario de Burgos, la marcha de mano de obra a otras provincias bate su récord. En 2015 se firmaron 23.628 contratos a trabajadores burgaleses fuera, frente a los 15.814 que sumaron quienes llegaron. Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de impulsar el parque tecnológico para retener el talento cualificado. La ministra Ana Pastor reconoce que el AVE se paró por un tercer modificado. Antolín abre una planta en China que hará 4.000 techos de coche al día. Ha invertido 11 millones en el proyecto junto a Dongfeng Visteon. Sus principales clientes serán Renault, PSA, Nissan, Infiniti y Honda. La comisión del Hospital Universitario de Burgos mantiene las mismas críticas. Tras la visita, el Partido Popular defiende que el centro debe ser motivo de orgullo y la oposición dice que hay que estudiar si los costes se justifican con la actividad. La fotografía de portada es para la carretera que va a Pineda. Un talud inestable. Las lluvias de los últimos días han provocado el desprendimiento de casi 100 metros del muro de contención de la BU 820, la carretera que lleva a Pineda, tragándose el pantano de Uzquiza, prácticamente un carril de la vía. La Junta ha iniciado las obras de asentamiento que supondrán 233.000 euros y casi 2 meses de trabajo. El portavoz de UGT en Burgos, Pablo Fraile, afirma que quizás no sea demasiado inteligente, pero sé cuando las cosas se hacen bien. Y Aranda y Miranda se quedan sin los MIR. El Foro de Atención Primaria denuncia una medida que dejará a esos hospitales sin residentes. Aquí, Radio Evolución Burgos. Neumáticos Hyber, el mejor asesoramiento y la última tecnología en neumáticos agrícolas, industriales, de camión y turismo. Ahora con nuevas promociones para neumáticos agrícolas en Michelin, Clever y Taurus. También a su disposición un servicio de financiación hasta 12 meses. Pídanos información sin compromiso. 24 horas al día, Neumáticos Hyber.